Bien, aquí estoy para revelar algunas cosas que no se supone que debas saber, que nadie debe saber. Hay cosas que están ocurriendo detrás de las escenas que se mantienen tan en secreto y tan protegidas, que los poderes fácticos comenzarían una guerra nuclear solo para que sus enemigos no tengan ni idea y no puedan poner sus manos sobre ellas para usarlas en su contra o para su beneficio. Una guerra nuclear ni siquiera los afectaría pronto. Realmente es solo cuestión de tiempo. Te estarás preguntando quién diablo soy y de qué estoy hablando, pero lo explicaré todo a su debido tiempo. Tengo algunas cosas que compartir contigo y, tan pronto como se envíen, me esconderé. Ya tengo un plan, el transporte ya está arreglado y pronto desapareceré en un país donde no podrán encontrarme y donde volveré a ser nadie. No me atraparán y no seré extraditado porque la información que poseo será de un valor tan alto que me protegerán a toda costa. Ese es el peor de los casos. El mejor de los casos es que vivo una vida como un don nadie y un pobre, y eso es suficiente para mí. ¿Que quién soy? Originalmente, serví en el ejército durante unos años y trabajé tan duro como pude hasta que fui descubierto. Me acercaron y me ofrecieron una posición mucho más prestigiosa en una base militar subterránea. Desde allí hice un entrenamiento más intenso y luego obtuve el papel del que estoy aquí para hablarte. Suena como una fantasía, pero me entrené y fui destinado a una base militar estadounidense en la Luna. Sin tonterías, intentaré convertir lo que pueda en texto original. Me uní al ejército a los 18 años recién salido de la escuela. Era un sueño mío desde que era niño. Ninguno de los miembros de mi familia habían servido, pero un amigo de la escuela siempre me contaba sobre las increíbles operaciones en las que participaba su padre y todas las cosas geniales que hacía. Decidí a una edad temprana que, sin importar qué, me alistaría. Tuve suerte, me enviaron rápidamente a luchar en la guerra de Irak. Vi las cosas más horribles que te puedas imaginar: masacres civiles, destrucción de edificios, golpizas a civiles para obtener información y, a veces, incluso solo por diversión. Algunos de nuestros soldados golpeaban brutalmente a los enemigos que habían capturado. Incluso si se habían rendido pacíficamente, los llevaban de regreso, los sometían a diferentes torturas, hasta que decían lo que querían escuchar, aunque no fuera verdad. Hacían esto con mujeres, niños soldados y cualquier otra persona que se te ocurra. Tantos crímenes de guerra que simplemente se encubrieron. También participé en operaciones en Siria e incluso terminé en Libia en un momento dado. Vi muchas cosas horribles y tuve mucha suerte de estar vivo. Después de un largo servicio, empecé a ser notado y se me acercaron un par de individuos que me dijeron que representaban una rama más especializada del ejército y que buscaban a alguien con mi experiencia en combate y entrenamiento, así como con mis habilidades médicas que había mostrado en el campo. Ofrecían mucho dinero y me sacarían de los lugares peligrosos, así que no veía cómo podría rechazar su oferta. Me transfirieron a una base militar subterránea, donde me dijeron que me proporcionarían un curso de entrenamiento intensivo y que ampliarían mis conocimientos médicos antes de enviarme a una misión clasificada que estaba programada para lanzarse en el plazo de un año. Tuve que firmar innumerables acuerdos de confidencialidad antes de que me revelaran por completo el alcance de la operación y juré mantener el secreto bajo pena de muerte. Casi no tenía familiares aparte de mis tíos, quienes me criaron en lugar de mi padre drogadicto y mi madre que falleció durante el parto. Aparte de ellos, prácticamente no tenía nadie y ninguna obligación, así que cuando me dijeron que viviría en la base, no fue ningún problema para mí. Pusieron la operación sobre la mesa y me dijeron que estaban lanzando una iniciativa militar en la Luna. Al parecer, habían descubierto algunos cráteres y túneles y querían lanzar una operación de investigación exhaustiva, por lo que estaban preparándose para traer más personal. Tenían una base que había sido establecida durante varios años, pero con poca gente y suministros. Normalmente, los astronautas se entrenan alrededor de 2 años antes de ser enviados, pero me dijeron que querían acelerar el proceso para comenzar la operación mucho más rápido, así que decidieron que,
Como compromiso, traerían personal con muchos años de entrenamiento y experiencia militar, lo cual esperaban que compensara. Así que tuvimos un curso intensivo de 1 año, esencialmente. La base no era nada increíblemente especial aparte de estar ubicada bajo tierra. Esto no se instaló en territorio nacional. Querían que estuviera muy alejado. Lo ubicaron bajo tierra en Panamá, lo cual suena increíble considerando la historia y esa es exactamente la razón por la que está allí. ¿Crees que los Estados Unidos realmente les importaba que Noriega estuviera traficando drogas y organizando el crimen? Era un gran activo que se volvió rebelde y fue un chivo expiatorio fácil. Noriega fue la excusa perfecta, y el nuevo gobernante títere permitió a los Estados Unidos llevar a cabo cualquier investigación allí y trasladar todo lejos de donde pudiera ser expuesto, y nadie sospecharía nada. Por supuesto, la intención original no era para esta operación en particular, pero eventualmente fue algo que se ideó. Nunca vi ninguna investigación secreta ni armas secretas escondidas en la base ni nada más inusual. Entrené duramente durante todo el año y partimos. Este alunizaje obviamente estaba clasificado y se mantuvo estrictamente fuera de los registros, pero un cohete lanzándose al espacio es algo extremadamente difícil de ocultar. Es por eso que no lanzamos desde Panamá, ni desde los Estados Unidos, ni desde ningún país con estrechas relaciones con nosotros. Lanzamos con China, la excusa perfecta. Nadie en los Estados Unidos recibiría noticias de ellos, y cualquier filtración se vería puramente como una conspiración o propaganda, mientras que los ciudadanos de China no tendrían nada que cuestionar y no serían informados. ¿Alguna vez oíste hablar de Char 3? Sí, subimos al mismo tiempo. A cambio, China recibiría parte de nuestra investigación y les permitiríamos enviar científicos con nosotros para realizar su propia investigación y exploración. Nada que un pequeño accidente lunar no pudiera solucionar. El viaje y el aterrizaje se realizaron sin un solo contratiempo. Planeábamos estar allí durante unos 9 meses en total y luego regresar para compartir lo que encontramos. Ya habían algunos miembros de la tripulación allí esperando nuestra llegada, quienes regresarían poco después de nosotros porque ya habían estado en el espacio mucho más tiempo del que cualquier humano debería. El plan era que nos pasaran su investigación y proyectos actuales y nosotros tomaríamos el relevo. No todo salió según lo planeado. Voy a convertir en texto normal algunas cosas sobre la base que me compartieron y creo que son muy cruciales. Y luego te contaré sobre el túnel que encontraron en uno de los cráteres, el cual nos proporcionó algo muy inusual. Ten paciencia, porque todo esto es importante. La base en sí estaba construida en un cráter de la Luna, y realmente era algo digno de contemplar. Externamente, la escala no era demasiado masiva, pero lo que realmente resultaba interesante era la verticalidad de la base. Habían elegido construirla en este cráter específico por algunas razones muy importantes. Algunos de los nuevos miembros y yo hicimos un recorrido, y una de las primeras paradas fue descender más profundamente en el cráter. No te podrías creer lo que vi. Debajo de esta base en la Luna había una auténtica pirámide. No estoy hablando del nivel de la pirámide de Giza ni nada por el estilo. Si alguna vez has visto esta antigua foto borrosa que se tomó durante la misión Apolo 17, era como eso, excepto que estaba enterrada casi en una caverna debajo de este cráter. Siempre pensé que era falsa, o que la cámara estaba estropeada y simplemente parecía que había una forma extraña en la imagen. Después de ver todo esto, estoy medio convencido de que la foto es real, y fue lanzada accidentalmente junto con todas las demás fotos tomadas en la misión. Y la NASA lo hizo pasar sabiendo que solo los marginados de la sociedad, a los que nadie escucharía, no les creerían. Uno de los miembros más antiguos del equipo que trabajaba allí me dio una explicación sobre la estructura y lo que dijo fue extraño. Me dijo que la pirámide no tenía sentido. Me dijo que aunque se podía entrar y explorar lo que había dentro, algo en ella simplemente no parecía correcto, aunque obviamente parecía una estructura hecha por el hombre como las pirámides egipcias. ¿Quién podría haberlas hecho y por qué la enterraron bajo tierra? ¿Cómo obtuvieron los materiales para hacer algo así? Así como la mano de obra, y lo más importante de todo, ¿cuál era su propósito? Los científicos realizaron pruebas e investigaciones y ejecutaron todo tipo de pruebas que se les ocurrió y no pudieron determinar el material exacto del que estaba construida. Era similar a la piedra pero no exactamente. La masa y la estructura eran diferentes y no se comportaba de la misma manera. Dentro de la pirámide misma había secciones con bolsillos de calor que se sentían como estar junto al sol, pero el material en sí no emitía calor alguno. Esa no fue la única cosa extraña sobre la estructura. Era un poco difícil de enfocarse en ellas, ¿sabes? Como si estuvieras mirando con visión periférica no hacia el extremo más lejano, sino hacia el punto intermedio. Podías distinguir la mayoría de los detalles y sabías lo que había,
pero si intentabas mirarte fijamente, fuerzas tu visión y te da un dolor de cabeza. Así exactamente era tratar de mirar esta cosa. Hacía que te diera vueltas la cabeza y según se informó, varias personas vomitaron o se desmayaron después de mirarlo o estar en su presencia durante demasiado tiempo. El científico me dio un recorrido guiado por la pirámide. La escala era impresionante, mucho más grande de lo que esperarías al ver la estructura desde el exterior. Honestamente, fue bastante difícil entender cómo funcionaba. Los corredores parecían entrelazarse en puntos aleatorios que no tenían sentido, y era muy fácil perderse porque todo el lugar lucía muy similar. No había marcas extrañas en las paredes ni estructura, pero descubrieron un par de artefactos de la pirámide que estaban probando actualmente. La pirámide tenía varias habitaciones huecas donde los artefactos estaban colocados en plintos pequeños en cada habitación, como si estuvieran en una exhibición. Era algo así como el monumento a Washington, excepto que en lugar de un punto en la parte superior, era cóncavo con un espacio para que el artefacto se colocara, y obviamente, mucho más pequeño que el monumento a Washington. Yo mido alrededor de 5 pies y 9 pulgadas, y estaba casi a la altura de mi cabeza. Había grabados en cada uno de los plintos, pero no aparecía ningún tipo de lenguaje. No había ningún patrón en los grabados, parecían más como si garras se hubieran clavado en cada uno y arrastrado lentamente hacia abajo. No puedo decirte mucho sobre los artefactos porque aún se están estudiando, pero puedo describirlos y compartir tanto como sabemos. Uno de ellos parecía una esfera ordinaria hecha de algún tipo de material de bronce. Era casi completamente liviano cuando medimos su masa, lo que sugeriría que estaba hueco, pero todos los intentos de penetrar la cubierta exterior han sido completamente infructuosos. Han intentado de todo, excepto lanzarle una bomba nuclear. Otro era algo así como una lanza de cabeza, pero más larga con una punta roja que tenía una forma extraña y es difícil de describir. Una vez más, el metal con el que estaba punteado era algo que nunca había visto en la tierra, pero el mango estaba hecho de madera. Había un par más que eran bastante pequeños e insignificantes y sobre los que no tengo detalles para compartir. Eso es prácticamente todo lo que puedo decirte sobre la pirámide. No había trampas antiguas ni nada por el estilo, pero los artefactos y el efecto que la pirámide tenía en nuestra visión eran de un interés masivo. Si pudiéramos entender cómo funcionaba, imagina si pudieras aplicarlo en aviones de combate o bombarderos invisibles. Imagina si pudiéramos aplicarlo en cohetes y armas nucleares. Creo que nuestro planeta estaría en grave peligro. Tengo una cosa más que compartir que me enseñaron como parte de mi entrenamiento. Aunque tengo muchas habilidades médicas y un interés personal en estudiar cosas como la biología, esto estaba más allá de mí, así que toma mis explicaciones con reservas, ya que esto es solo para ayudarte a entender. Había una sección en la base, de vuelta sobre la superficie, con un gran laboratorio. Estaban investigando la atmósfera, el suelo, cualquier cosa que puedan investigar para tratar de ver qué podían descubrir. Obviamente, terraformar la luna no estaría en los planes sin avances significativos en tecnología, pero cada pequeño detalle ayuda, ¿verdad? De todos modos, así que el suelo en la luna está compuesto por algunas cosas como fragmentos de roca, y esta cosa es solo una estructura en la luna, que se denominó aglutinados, lo cual es un poco difícil de describir sin escribir un ensayo formal. Entonces, todos conocen el famoso aterrizaje en la luna que fue el Apolo 11. La misión lunar directamente después de esa fue el Apolo 12. Fue interesante por varias razones. La razón principal es que cuando la tripulación regresó a la Tierra, encontraron una cepa particular de bacteria llamada Streptococcus mitis en la lente de la cámara de la sonda 3 que habían enviado 2 años antes de su misión. La explicación probable fue que se contaminó en algún momento al regresar a la Tierra, porque los protocolos de esterilización no eran tan rigurosos, pero la NASA y el gobierno de los Estados Unidos creían silenciosamente otra cosa. No pudieron encontrar evidencia de ello en ninguna otra parte de la Luna. Por supuesto, la Luna entera no ha sido explorada, así que es muy probable que esté en algún lugar, pero aquí está el detalle. Encontraron algo más. Lo encontraron solo en el suelo en las inmediaciones de esta pirámide. Permíteme decirte que no soy un experto científico, y lo que digo es un hecho real. Solo para darte una idea de cómo me dijeron que funcionaba. Básicamente, estas bacterias que encontraron tenían algún tipo de propiedades regenerativas especiales que pudieron observar. Ahora, todas las bacterias pueden regenerarse a sí mismas, pero lo extraordinario fue cuando expusieron pequeños roedores como ratones a estas bacterias. No fue perfecto, pero los ratones pudieron regenerar lesiones leves, como incisiones a tasas increíblemente avanzadas. No al instante, pero en pocas horas estaban casi completamente curados. No es todo.
con suficiente exposición a suficientes bacterias y con suficiente tiempo para que se acumulen sus amigos, los ratones pudieron regenerar parcialmente sus extremidades. Toma unos días y obviamente no funciona para lesiones letales, pero el problema principal es que el sistema inmunológico puede combatir completamente las bacterias antes de que se complete el proceso de regeneración, y una vez hecho eso, el ratón ahora está inmovilizado y las bacterias son menos efectivas para ayudarles a regenerarse. Nunca lo probaron en humanos mientras yo estaba allí, pero ese era el obstáculo clave que esperaban superar para que pudiera ser usado en humanos o aplicándolo en combate para prevenir tantas bajas. Esa es la última gran revelación que me contaron, y ahora te hablaré del túnel que exploramos antes de desaparecer definitivamente. Lamento no poder quedarme para responder preguntas, es un riesgo demasiado grande para mí. Ten en cuenta que estos eventos y revelaciones ocurrieron durante un periodo de 9 meses y no todos sucedieron el mismo día. Antes de nuestra llegada, se descubrió otro túnel en un cráter aproximadamente a unos 2 millas al oeste de la ubicación de nuestra base. Uno de los objetivos asignados era llevar un equipo muy pequeño, solo 4 de nosotros, a este túnel y ver qué podíamos encontrar. 3 militares, dirigidos por un hombre con el que no estaba familiarizado, pero que era veterano de Irak y estaba más arriba de la cadena alimenticia que yo, junto con un investigador a quien escoltaríamos para recolectar muestras del suelo. Si había más estructuras como la pirámide y más bacterias en la luna, querían saberlo lo antes posible. La caminata fue difícil a pesar de ser solo 2 millas. Ninguna cantidad de entrenamiento realmente te prepara para cuánta energía se necesita para caminar con un traje espacial tan pesado, con todo tu alrededor resistiendo cada movimiento. La base en la que estábamos no tenía muchas armas, pero nos proporcionaron algunas para ser usadas solo en emergencias. Llevamos un rifle con nosotros, un RK-95, equipado con una bayoneta en el extremo, simplemente como precaución, y lo llevaba el veterano de Irak que lideraba la misión de exploración. Solo una nota, antes de que los aviondos intenten decirme que esto es falso, porque las armas no funcionan en el espacio, sugiero que hagan una investigación. No estarás intentando guerras a gran escala y disparando a todo automático, pero puedes disparar un par de rondas sin problema. La visibilidad era relativamente clara, y pudimos ver el túnel desde cierta distancia. El cráter era bastante profundo, y tuvimos que ser cuidadosos al descender. El túnel parecía claramente hecho por el hombre, como si alguien hubiera intentado cavar una mina sin dejar vigas de soporte para protegerse de un colapso. La dirección del túnel también era bastante irregular. Descendió durante un tiempo antes de tomar un extraño camino en espiral hacia el este, y luego continuar el descenso. Después de caminar un rato, finalmente se abrió una caverna de tamaño decente que nos dejó impresionados. El techo era bastante alto con estalagmitas y estalactitas por todas partes. No pudimos ver ninguna estructura hecha por el hombre, pero había lo que parecía ser un pequeño nicho en el extremo opuesto de la caverna con muchos grabados en la pared. El investigador se quedó con el veterano de Irak y estaba tratando de recolectar lo que sea que estuviera buscando para analizar, mientras que el otro tipo y yo nos dirigimos hacia el nicho. El nicho parecía formado naturalmente, y estos grabados eran bastante grandes esta vez y se extendían casi toda la longitud de la pared. Nuevamente, para referencia, el nicho se extendía unos pocos pies por encima de mi cabeza. Eran similares a los que estaban dentro de la pirámide, grabados en los pedestales de los artefactos, pero no eran exactos. Estos eran más diagonales, y el tamaño de los grabados en términos de área era más grande. Tomamos fotos lo mejor que pudimos para intentar capturar realmente la escala, pero fue difícil. No solo eso, sino que por alguna razón, este nicho comenzó a darme dolor de cabeza al igual que la pirámide. Mi visión era perfecta, pero después de un minuto más o menos, mis ojos empezaron a cansarse y tuve que apartar la mirada. La única diferencia esta vez es que no era como mirar por una visión periférica. Había otro pasaje en el costado de la caverna en el que estábamos ahora, pero la investigadora había terminado de recolectar sus muestras, y el veterano de Irak decidió que era demasiado arriesgado y teníamos demasiadas incógnitas. Conseguimos exactamente lo que vinimos a buscar, y era hora de irnos antes de que tuviéramos problemas con el oxígeno. Tomamos la decisión correcta al final, porque comenzamos a escuchar algunos sonidos extraños provenientes de la dirección de ese túnel. Eran débiles, como si estuvieran resonando desde el final de un pozo, pero apenas logramos distinguirlos. No eran palabras, ni algo que pudiéramos describir adecuadamente. Eran solo ruidos que sonaban débilmente. Debido al eco eran difícil describirlos, pero era un sonido muy abrupto, como un sonido explosivo pero ligeramente diferente. También era bastante profundo y grave, pero eso es todo lo que obtuvimos porque nos fuimos después de eso. Nunca volvimos a aventurarnos mientras estuve allí. El comando decidió que había demasiadas variables en juego y prefirieron asignarnos a otras tareas.
y prefirieron asignarnos a otras tareas. Eso es todo lo que puedo decirte honestamente, X. Espero que haya valido la pena el riesgo. Puedes pensar que soy un tonto por contarte esto, pero las cosas están comenzando a progresar de maneras que no me gustan. Solo hice un despliegue y quedé en segundo plano por un tiempo, porque estar allá arriba durante tanto tiempo realmente afecta seriamente tu cuerpo. Realmente no es lo que solía ser, y tuve un tiempo de recuperación más largo que la mayoría, así que optaron por enviar a otras personas en mi lugar. Viví en la base en Panamá por un buen tiempo para ayudar con mi recuperación, y me mantuvieron al tanto de los avances en caso de que estuviera listo para salir nuevamente. Después de eso, me dieron permiso y se me dijo que descansara y me enfocara en mi recuperación. Si las cosas continúan en su trayectoria actual, entonces se avecinan cosas devastadoras. Lo siento, no puedo quedarme para responder preguntas, pero espero haber podido proporcionar al menos algo de información. Adiós, X.